No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes 3 de febrero. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de San Blas, obispo y mártir, y también de San Óscar, obispo. El evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, Jesús vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedra. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y él lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido. En el pueblo y en el campo la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y lo que habían visto todo, les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Para nosotros, Dios tenía previsto algo mejor. La promesa que pudo haberse perfeccionado en el tiempo de todos los personajes bíblicos citados. Dios previó que se perfeccionara solo en el momento en el que fuera alcanzada por todos. El tiempo en que la ofrenda sacrificial de Jesucristo fuera alcanzada por todos los creyentes. Lo mejor se puede entender por lo que la carta que se lee también hoy a los hebreos menciona una mejor esperanza, un mejor pacto, una mejor alianza, mejor sacrificio. Ahora, ya sabemos de qué se trata eso mejor. Aún así, paradójicamente, el lenguaje no logra expresarlo. Aunque se quisiera, solo se intentaría guardar silencio mientras se buscan las mejores palabras. La palabra única abarca todas las palabras posibles, porque solo ella posee la cualidad única del tono de la eternidad, la cualidad de no decepcionar, hacerse expresión, ser canal de comunicación, portadora del mensaje que ha salido de sí,
y es testimoniado por hombres y mujeres anónimas en cada época de la historia de la salvación. Así pues, el mensaje llega perfeccionado hasta nosotros, los cuales somos los discípulos actuales de Cristo, como si el Padre, refiriéndose ahora a nosotros, escucha, hijo, escucha, hija, como los innumerables e incontables testigos de la fe que hicieron grandes obras y hasta conquistaron reino, no lo lograron por sus cualidades ni por poseer ejército poderoso, sino porque su obra estuvo fundamentada en la firmeza de su fe, en la confianza que pusieron solo en Dios, yo tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi amado Hijo, la palabra eterna, que expulsa toda obra de las tinieblas. Te animo a vivir de la fe con la comunidad creyente, en la cotidianidad de tu existencia, en la confianza de que te da saber que todo es obra del poder transformador de Jesús, mi amado Hijo. Deja que el Espíritu Santo te conduzca paso a paso por el camino de la historia que hoy te corresponde construir como discípulo de Jesús. No tengas miedo. Si Él está en ti, tú en Él, no hay demonio que pueda impedir que la obra de Dios se realice. Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo por la fe nuestros antepasados conquistaron reinos, pero también cómo tú has dispuesto para estos tiempos algo mejor, gracias a la ofrenda del sacrificio de tu Hijo. Te damos gracias por haber reservado su revelación hasta este momento de la historia para salvarnos a todos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, que sigan pasando un feliz día.